Ponle ya ahorita. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Bueno, voy a iniciar la exposición. Buenas tardes, un saludo para todos los participantes de este seminario, en especial al abogado Joel Menéndez y a los administradores del grupo de penalistas del Ecuador, al doctor Paulo Caña Merino, al doctor Cristian Moreno y al doctor Perea. Especialmente también por la invitación que se nos me ha realizado por el Instituto Interamericano de Investigación Jurídica, CIPLEX. Este seminario se lo ha realizado en memoria y en homenaje del doctor Robert Guevara Elizalde, un jurista guayaquileño de connotación para el derecho penal. La exposición me ha tocado sustentar en la parte del derecho penal es sobre la autopuesta en peligro y la actuación bajo el propio riesgo de la víctima como parte de la imputación objetiva en los delitos de tránsito. Antes de iniciar mi exposición, es necesario conocer a breves rasgos sobre la imputación objetiva, en la cual yo le defino como un resultado que está objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo permitido, el cual realiza un resultado típico, claro, en su configuración concreta y se encuentra dentro del ámbito de la norma. Para mi criterio, la imputación objetiva lo tiene las escuelas, lo han tenido las escuelas. Zaffaroni lo dice así y comparto en esa parte. Lo ha tenido el causalismo, lo ha tenido el neocantismo, lo ha tenido el finalismo, lo ha tenido el posfinalismo y también lo tiene la escuela del funcionalismo. Es una situación de un resultado objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo permitido. Para poder entrar en materia, es importante conocer sobre la autopuesta en peligro y para que ustedes vayan enfocándose y metiéndose al tema. ¿Qué es lo que sucede cuando la víctima se pone en peligro o se pone en riesgo en la parte penal? ¿Qué sucede? Para poder ir conociendo, sucede que es la exclusión de la tipicidad objetiva. ¿Qué es la exclusión de la tipicidad objetiva? Es para poder configurar la autopuesta en peligro de la víctima. En este sentido, la acción de la víctima de propiciar un riesgo no permitido y exponerse a este le exonera al tipo delictivo del supuesto autor del hecho, a quien conforme a dicha teoría no se le debe atribuir una pena por el hecho dañoso ocasionado por la propia víctima. Para poder entrar en este tema, voy a poner un ejemplo, el típico ejemplo que se lo pone: un vehículo en la carretera maneja de sentido norte-sur o sur-norte y lo hay un puente peatonal que sí puede visibilizar. Ante esto, una persona, hay un puente peatonal, es una calle riesgosa, el señor X procede a cruzar la calle. ¿Qué es lo que sucede? Permite poner en riesgo el tráfico del tránsito. Ante esto sucede un accidente, lo cual para este caso en concreto no sería imputable la situación del autor, ya que la víctima tenía el puente peatonal para poder cruzar y no lo hizo. Es decir, bajo su propio riesgo se expuso a este y le exonera al tipo delictivo. Es necesario conocer que la víctima en un inicio jugaba
siendo un papel marginal en el derecho penal, desterrada a una condición puntual, porque eso era la víctima. Era un sujeto pasivo, incluso un objeto material del delito, y así lo decía Cancio Melia. Sí, de eso. Dentro de esta parte, pero ha ido evolucionando el concepto de víctima. Ese concepto de víctima ahora señala que es un ser humano que supone un mero factor estático, sino que también se mueve y se actúa como sujeto del entorno con el propio del autor. Para el Código Orgánico Integral Penal señala quién tiene la calidad de víctimas. Y si ustedes se ponen a analizar, son las mismas consideraciones o son las mismas disposiciones de la Declaración de la ONU de 1985 en el Estatuto de Víctimas de la Unión Europea. Lo dispone el 441, que las víctimas podrán ser personas naturales jurídicas, las personas que han sufrido agresión física, la del cónyuge, quienes compartan el hogar de las personas, el socio, el accionista. Muy importante esa consideración. Pero el objetivo del derecho penal, en el artículo 1 señala que deberá de haber una reparación integral de la víctima, ¿correcto? Que también lo trae a colación el Código Orgánico Integral Penal, el poder repararle a la víctima, y que ha dado, en la parte de reparación integral, la Corte Constitucional ha dado un buen fallo para poder seguir los parámetros para hacer una reparación integral. Dentro de esto, la víctima, al estar en el derecho penal, cuenta con un libre desarrollo de su personalidad, conocida como la autodeterminación. ¿Qué consiste en esta autodeterminación? La persona tiene la opción de adoptar sus propias decisiones dentro del contorno de su individualidad, ¿sí? Pero no puede hacer lo que le venga en gana o obviar esas situaciones. Tiene limitaciones, como es el respeto a las demás personas en cuanto a sus derechos y al orden público. Por eso, esa libertad de acción de la persona víctima, para esta teoría, puede convertirse en un factor negativo. Y ustedes van a preguntar por qué. Es cuando se le atribuye a la persona una responsabilidad sobre sus decisiones tomadas. Sí, sobre sus decisiones tomadas. Es el caso de llegar a lesionar bienes o intereses jurídicos ajenos o propios, de ahí que se hace necesario la delimitación de las responsabilidades. Dentro de esta parte, vamos a entrar hacia la teoría de la imputación objetiva. Dentro de la teoría de la imputación objetiva, ante la conducta de la víctima sobre esta exposición, precisa una exclusión del autor, que se lo conoce como competencia de la víctima, imputación a la víctima, autopuesta en peligro de la víctima. Dentro de esta situación, Roxin, el profesor catedrático de la Universidad de Múnich en Alemania, lo conoce como la imputación objetiva y lo menciona la autopuesta en peligro. Dentro de esta situación, también el doctor Jacobs, que lo maneja el funcionalismo sistémico, tiene dentro de esa imputación objetiva, para irse enfocando, para ver en dónde consta esta autopuesta en peligro y cómo lo llama y en qué situación está, lo desglosa en dos horizontes. Una, que se llama la calificación del comportamiento como típico, que sería de la imputación objetiva del comportamiento, y la otra se refería a la constatación en el ámbito de los delitos de resultado. Pero Jacobs lo ubica en la primera categoría. Entre esos, lo ubica el riesgo permitido, y en la otra parte lo ubica la actuación del riesgo propio de la víctima o competencia de la víctima. Mediante esta institución, el maestro Jacobs propone tener una cuenta en la intervención de la víctima en el suceso. Sí, en el suceso. Señala que la víctima actúa a propio riesgo al infringir incumbencias de autoprotección o realizar actos de su propia voluntad. Es decir, se sale de su rol para actuar para actuar bajo su propio riesgo de infringir la norma jurídica, que es la autoprotección. ¿Sí? Dentro de esa situación. Cancio Melia
lo conoce como imputación a la víctima, que ustedes van a encontrar si ustedes consultan en internet, o un libro sobre imputación a la víctima de Cancio, y el maestro Rusconi lo señala: posición, competencia, dominio del hecho, imprudencia, imprudencia de la víctima. Eso es la situación. Pero esta autopuesta en peligro se configura como una limitación a la imputación objetiva, en el sentido de que quien únicamente ocasiona, posibilita o favorece el acto de la que deseaba y efectúa autopuesta en peligro por propia responsabilidad, ya sea esta, en este caso, imprudente, participa en un acontecimiento que no es típico, ni por eso mismo un suceso punible. Dentro de esta situación, la autopuesta en peligro de Roxy es utilizada en los casos que se demostraba que la víctima tenía conocimiento del riesgo, que se corría sus intereses particulares, lo dice Roxy. Para autores como Gonzalo Bernabé, señala un criterio de autopuesta en peligro. Y algo interesante que traer a colación dentro de esta parte es que opera para excluir la responsabilidad del autor, cuando la víctima decide voluntariamente y libremente hacerle frente al peligro asumiendo sus propias consecuencias. La persona se arriesga bajo una situación de peligro, es decir, en aquellos casos en los que puede elegir sin obstrucciones ajenas, enfrenta al riesgo o no hacerlo. De esta parte, esta teoría es utilizada como una forma de exceptuar la responsabilidad del autor, ¿sí? Para que quede en tipicidad. Responsabilidad del autor, en el caso de que la víctima resuelva de forma voluntaria y libre de enfrentarse al peligro y asume las consecuencias. Es por eso que a la víctima le deben de ser atribuidas, tómese en cuenta que en este caso a la víctima se le atribuyen las consecuencias dañosas derivadas de su propia negligencia. Esta es la autopuesta en peligro dentro de imputación objetiva. Ejemplo. Vamos con un ejemplo. Es el caso de que la víctima de una herida, para que lo vayan comprendiendo, no acata el tratamiento para evitar una infección. No lo hizo caso al doctor de cabecera, o a su doctor, o a quien le atendió. Pero por esa situación, él fallece a causa de una septicemia. Fallece. El caso de la muerte de la persona no es de todo atribuible al autor del hecho. Si toma en cuenta que el autor no puede actuar como garante de la conducta de la víctima. En esa parte, Bacigalupo lo ha dicho de esa manera. Dentro de los criterios propuestos por Roxy, pues, existen 4. Se señala, el primero, la disminución del riesgo. Segundo, la creación de un riesgo jurídico penalmente relevado o no permitido. En el tercero, aumento del riesgo permitido. Y cuarto, la esfera de la protección o en el ámbito de la aplicación de la norma. ¿Qué es lo que dice Roxy sobre la disminución del riesgo? Existe en esta parte un criterio en el cual se puede negarse la imputación objetiva en los casos de desviación de un resultado grave, pero que se haya llegado a producir. Dentro del segundo, la creación de un riesgo jurídico penalmente relevante o no permitido, o creación de un riesgo prohibido, según este criterio se procede a negar la imputación objetiva. ¿Pero cuándo? Cuando la acción no ha creado el riesgo relevante de lesión al bien jurídico protegido. En tercero, lo tenemos el aumento del riesgo permitido. En estos casos, se procede a negar la imputación objetiva. ¿Cuándo? Cuando la conducta del autor no ha significado una elevación del riesgo permitido, porque el resultado se hubiese producido igualmente aunque el autor hubiese actuado con la debida diligencia. Y la esfera de la protección, este criterio permite solucionar aquellos casos en que el autor crea, incrementa. ¿A quién? Al riesgo
que origina ¿qué? Un resultado lesivo. Esto no debe ser imputado y al no haber producido dentro del ámbito de la protección de la norma, es decir, si el resultado no era aquel que la norma quería evitar. Así lo dice Roxy. Pero algo importante para poder conocer, existen presupuestos de la configuración de la autopuesta en peligro, en las cuales, para mi entender, haciendo esto, es que exista una actuación conjunta. Miren, autor y víctima actúan juntos, no solo el autor, sino la víctima, conjuntamente la víctima, las dos partes. No puede actuar de manera diversa solo el autor o solo la víctima. Sí, de manera conjunta. 2. Existe una actuación libre de la víctima. Actuación libre de la víctima. ¿Qué es lo que quiere decir la actuación libre de la víctima? En el caso en concreto, para poder dar esta teoría, es que la víctima debe de obrar en libertad. La víctima no puede estar coaccionada. Ejemplo, en el cruce del carro, es que otra persona le puede empujarlo o le coacciona o la amenaza. Si tú no cruzas en ese momento, te va a pasar algo. No puede estar eso. No cumpliría estos presupuestos procesales. ¿Sí? Entonces, no debe estar amenazada, no debe estar violentada, no debe estar engañada. Debe siempre de obrar en su facultad plena de su voluntad, con pleno conocimiento de lo que va a hacer. Es por eso que al tener pleno conocimiento de lo que va a hacer, se pone en peligro bajo la autopuesta en peligro de la víctima. ¿Sí? Y 3, que el autor no tenga un deber de protección directa sobre la víctima. Es decir, que no sea una parte de un garante específico. Porque si la víctima está sujeta, por ser ejemplo, enferma, menor de edad, tiene una dolencia psíquica, entonces tendría una dependencia física del autor. El hecho ahí sí le pertenece solamente al autor. Dentro de esta situación, esa autorrespuesta, la autorresponsabilidad, sí se exige que el sujeto sea consciente y responsable de su actuar. La omisión de estas medidas trae aparejada la ausencia de castigo. La ausencia de castigo al autor, ¿sí? Porque es la responsabilidad de la víctima. Dentro de esta situación, existe también, es importante que se conozca sobre el consentimiento. En el consentimiento, según Roxy, la noción del consentimiento efectivo para la exclusión del tipo señala que es una teoría liberal, claro, del bien jurídico referido al individuo. Si los bienes jurídicos sirven para el libre desarrollo del individuo, no puede existir lección alguna al bien jurídico cuando una acción se basa en una disposición del portador del bien jurídico, es decir, de la víctima, que menoscaba su desarrollo. Sí, no puede. Ese es el consentimiento. En ese mismo sentido, el maestro Zaffaroni señala que el consentimiento se basa en la inexistencia de un conflicto por los siguientes motivos. Y lo señala 2 partes de motivos. Por un lado, corre a la más limitativa del ejercicio del poder punitivo. Y por otro, claro, sostiene que la presencia de un conflicto, cuando el titular del bien ha consentido, en consecuencia se trataría siempre de ¿qué? De relevarle de la excluyente de tipicidad. El maestro García señala que la exclusión sobre el consentimiento del titular, ¿qué es lo que quiere decir? Excluirle la parte del consentimiento del titular, la voluntad del titular, o sea, de la víctima, se excluye el disvalor del resultado y con ello la misma tipicidad de la conducta. Es algo consecuentemente, ¿no? Dentro de esa parte, vamos a analizar casos concretos, casos reales, que nos podrán dar un mayor dominio de conocimiento de la autopuesta en peligro para conocer cómo suceden en la parte ya práctica. Vamos a traer un caso real de la corte alemana, en donde hubo 2 personas
fueron al consumo de droga y cafeína. ¿Sí? Se encerraron, fue en 1983. Una persona murió. Se fue en esa parte. El tribunal la fiscalía trató de perseguirle por homicidio imprudente. ¿Por qué homicidio imprudente? Es que trató de dos personas que consumían droga y cafeína, en el cual una persona fallece, ¿correcto? En el cual se le absuelve al compañero sobreviviente, a la otra persona. El argumento que utilizó la corte alemana fue esta. La víctima conocía el riesgo que compartían. ¿Sí? ¿Conocía o no conocía? Sí, conocía. Miren, conocía. Y el peligro de que se produjese un resultado de autolesionarse él mismo. O podía suceder la muerte. Aunque ninguno de estas personas lo quisiera. Entonces, lo que se señaló es que la otra persona, para poder, no tenía esa posición de garante ante la víctima. De ahí que no tenía ninguna obligación de protección para su compañero. ¿Sí? Entonces, dentro de esa parte, cuando analicen ustedes los casos, siempre ríjanse en estas tres partes. La actuación conjunta, actor y víctima, actuación de libre de la víctima, y que el autor no tenga un deber de protección. Si cumplen estos tres, vendría a tener esa calidad, vendría a ser responsable. ¿Sí? Hay que hacer un análisis. Sucede, ahora vamos a ir a una parte de tránsito. En esta parte también hay una jurisprudencia alemana, la muerte del ciclista, que describe la muerte de un ciclista al ser atropellado imprudentemente por un conductor de un vehículo. ¿Sí? Correcto. Se adelantó, pasó, pero le atropelló a este ciclista. La víctima en ese rato sufrió heridas leves. Ante esto, fue llevado donde un médico. En este médico le recomendaron una aplicación de una vacuna antitetánica para prevenir la infección. Esa fue la recomendación del médico, si ustedes toman en consideración. Son casos prácticos que suceden. Pero el atropellado, o sea, la víctima, se niega a administrarse la vacuna. Dice, no, yo no quiero ponerme la vacuna. Tendrá sus razones, ¿no? Y algún tiempo después de esto, fallece a consecuencia del tétano, que le desarrolló las heridas que no pudieron ser controladas. En este caso, claro, el imprudente conductor, que con su descuidada conducta causó las heridas del ciclista, sí sería imputable del delito de lesiones, claro, sí sería. Pero no se le puede responsabilizarle la muerte de la víctima. Sí, no se le puede. No se le puede hacer eso. Ya que esa persona, la víctima o el ciclista, produjo exclusivamente como consecuencia del descuido del paciente, o sea, de él. Consistió en ¿qué? En negarse a recibir una vacuna que le hubiera prevenido ¿de quién? De esa mortal infección. ¿Quién fue? El ciclista fue el quien aprobó implícitamente el autocolocarse en una condición de riesgo. ¿Sí? Él fue. Y solo al ciclista le correspondería en la parte del derecho penal la responsabilidad de los daños causados por una decisión asumida. Pero es importante ir conociendo la parte práctica, porque hay casos, también traje a colación un caso aquí en Ecuador, en lo que deciden de otra manera, de otra forma, dada por de un caso, conocer sobre la autopuesta en peligro. Incluso hay un choque de conocimiento entre lo que decide Argentina, lo que decide Colombia y lo que decide Ecuador. Eso será para el final. Vamos a tener otro caso en concreto. Dentro de esa parte existe un motociclista temerario. Es un caso en Perú, en el año del 96. ¿Qué es lo que sucede? El autor o el conductor, el acusado, estaciona un vehículo en un lugar. ¿Para qué?
para poder indagar sobre una dirección. Fue a preguntar o fue a conocer, quería averiguar por qué él se estaba dirigiendo a otro lugar y quería saber en dónde queda, ¿no? Correcto. En ese tiempo no debe haber habido ese Google Maps, me supongo. Dentro de esto, la víctima, conduciendo su motocicleta a una velocidad, señala dentro del fallo, que conducía a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora. De esta forma, él choca de manera violenta contra el vehículo estacionado. ¿Sí? Resultando, ¿qué le sucedió? Le resultó una fractura de pierna y una herida en el mismo miembro. Así lo decía el certificado legal. ¿Correcto? Ante esto, la víctima explicó que él quería tratar, me acuerdo bien que decía que trataba de evitar de romper el muelle, o sea, algo chapacostado, me supongo. Entonces vira para la izquierda y como había, me parece, árboles, no vio el vehículo que se encontraba estacionado. ¿Sí? Produciendo el accidente que fue la fractura de pierna y la herida. ¿Sí? Ante esto, los argumentos en la parte se debió considerar que se autorizó la realización de acciones que entrañaban peligros para los bienes jurídicos. ¿Correcto? Sí, siempre y cuando se cumplan ciertos cuidados. En este contexto, se debe considerar que el comportamiento del que obraba, esto es decir, del autor, ¿sí? Del autor, de la persona que dejó estacionado el vehículo, suponiendo que los demás cumplirían. Él tenía ese conocimiento, esos roles que lo llama Jacobs, que debían cumplir con los deberes de cuidado. O sea, ese principio de confianza. Por lo que al obrar sin tener en cuenta que otros pueden hacerlo en forma descuidada, no infringe el deber de cuidado. Por eso, el tribunal en este caso dio una decisión acertada y señaló que la tipicidad del delito culposo depende de la infracción del cuidado debido. Esto es la materia de tránsito, ¿no? La tipicidad del delito culposo depende de la infracción del cuidado debido. Claro, es claro. El que obra o el que realiza su conducta dentro de los límites de la tolerancia social, como fue en este caso la persona que estacionó el vehículo, deben de ser admitidos y no infringen el deber de cuidado. Por esta razón, no obra el Señor de manera típica. Más bien, el conductor, el motociclista, la persona, ¿sí? Fue a una velocidad no razonable ni prudente, excedió su límite de velocidad. Siendo la amenaza penal está dirigida a sancionar a la gente que se comporta de manera indiferente o ligera o desconsiderada de los bienes jurídicos, ¿sí? Penalmente tutelados. En los delitos culposos debe de ser determinante. Miren, es algo muy importante que en los delitos culposos algo determinante para el derecho penal es la producción del resultado. Dentro de este caso, circunstancias que le examinen y no acontece. Por lo tanto, no se encuentra acreditada la comisión de un delito instruido y menos aún la responsabilidad penal de la gente. Bajo esos términos, decidió la Corte en Perú. Vamos a ir no solo a la parte de tránsito que puede suceder. Es un caso muy importante también en Perú. Es un caso que se realiza a un festival de rock, en donde se organiza, la persona pide autorización con todos los permisos necesarios, pide una autorización para realizar un festival de rock. En ese festival de rock llegan 40 personas, ¿sí? 40 personas y están, pero para poder llegar al festival había un
un puente colgante, un puente colgante. Dentro de esto, al haber ese puente colgante, las personas, una vez que estaban en el concierto, recorrieron para el puente colgante y comenzaron a bailar, a saltar, a gritar y todas estas cosas. Ante esto, el puente colgante se cae. Sobre esta situación, existió muerte de 2 personas. Pero la corte señaló algo muy importante, porque él contaba con todas las autorizaciones y que todos los permisos realizados para poder hacer el concierto del autor. Dice que el autor sí tenía un comportamiento con diligencia, dice, y de acuerdo a evitar la creación de los riesgos. Organizó un festival de rock, no creyó ningún riesgo jurídicamente relevante, entonces no se haya producido el resultado. Pero algo muy importante que señala, dice, miren, la experiencia enseña, o sea, por lógica, la experiencia enseña que un puente colgante es una vía de acceso de tránsito. Y no es una plataforma, no es un sitio de baile, como imprudente le dieron las víctimas o los agraviados, creando así sus propios riesgos de lesiones. Entonces, existe una autopuesta en peligro de la propia víctima, la que debe de asumir, ¿quién? Las consecuencias de la asunción del propio riesgo. Por lo que, conforme a la moderna teoría de la imputación objetiva, si ustedes analizan, en el caso de el obrar a propio riesgo de los agraviados, de las víctimas, tiene una eficacia excluyente del tipo penal. Otro caso, en la parte, me parece que ya me pasé del tiempo, pero es necesario ver una decisión que aquí en Ecuador sucede que manejaba un vehículo, Juanito de los Palotes manejaba un vehículo, en este caso lo llamaremos Andrés, es un caso real. En Ecuador, el señor Andrés conducía en estado de embriaguez. ¿Sí? Producto de esto, se colisiona y choca con el poste de luz. Como consecuencia, se produjo un resultado lesivo en la vida del señor Pedro. Ocasionó el fallecimiento, la muerte. Tuvo un argumento el defensor en esta parte del señor Andrés. Señalaba que para imputarle al señor Andrés de manera objetiva, la conducta puede ser típica. No solamente era necesario que se cumpla con los presupuestos normativos de la conducta, sino que debía de realizar el riesgo jurídicamente desaprobado. Que si el riesgo verificado con el resultado y además que estaba intervenido un auto puesto en peligro, una acción del propio riesgo de la víctima. Decía, miren, el señor se subió en estado de ebriedad, conociendo que el señor Andrés estaba en estado etílico, estaba embriagado. Entonces el señor Pedro se subió, él asumió el riesgo, él tenía conocimiento. Y hay un fallo casi similar en Argentina. Igual, de similar, pero ellos deciden de otra manera. ¿Sí? Pero dentro de esta parte, la corte, el tribunal, decidió de esta manera, mire, dijo, ¿saben qué? Manejar el vehículo en estado de embriaguez constituye un riesgo no permitido, de acuerdo a la ley orgánica. Dijo que al producir un resultado típico, la muerte de uno de los ocupantes del vehículo le es imputable al conductor. ¿Sí? Al tenor de lo dispuesto en el artículo tal y tal, en relación al reglamento y todas cosas. Él dijo, el conocimiento, miren, el consentimiento. Por eso es que yo estaba explicando arriba en la parte del consentimiento, decía, el consentimiento del auto puesto en peligro no produce ningún efecto jurídico. Primero, ¿saben por qué dice? ¿Saben por qué dijo? Porque aquel no podía disponer sobre el bien jurídico de la seguridad del tráfico y de la colectividad. Porque aquel, es decir, la otra persona no podía influenciar en el tráfico, porque su consentimiento supuestamente se había expresado al abordar el vehículo, carecía de eficacia. Qué raro.
porque así lo ha declarado la voluntad del legislador, decía, y en un artículo tanto, en el supuesto que produce por el actuar del conductor que infringió la ley por haber tomado, por haber estado alcoholizado, adecuando su conducta a la norma que tipifica y sanciona conduciendo en estado de embriaguez ocasiona un accidente de tránsito en el que haya resultado de muerte una y más personas en consecuencia de la muerte del ocupante del vehículo es producido por el conductor por estar en estado de embriaguez. Es decir, objetivamente es imputable al conductor. Totalmente en desacuerdo. ¿Sí? Eso es, esa es mi exposición. Gracias y que pasen una buena tarde. Les agradezco al Instituto Interamericano de Investigación Jurídica, al doctor Menéndez, al Grupo de Penalistas de Ecuador, a los administradores del grupo, al doctor Ocaña, al doctor Merino, por darme esta situación de poder disertar, y ojalá esté en otra oportunidad para poder tener otro tema que sea interesante para el derecho penal, ya que el derecho penal nace, después se pierde en el siglo XI, siglo XII, reaparece en el siglo XIX, cuando el monarca dice yo soy el ofendido, y nace otra vez el derecho penal. Algo interesante cuando la persona tiene el ámbito de conocer. Señalan que los abogados no dejamos de estudiar, todo el tiempo estamos en el estudio, es necesario de coger un libro y ponerse a estudiar para poder tenerle un conocimiento en la parte sea ya dogmática, en la parte positiva y en la parte jurisprudencial. Zaffaroni decía que el derecho penal no puede estar complementado solo con teoría positiva, que para mí yo lo llamo el fetichismo jurídico, debe estar complementado con doctrina, jurisprudencia y ley positiva. Es muy importante confabular estos tres aspectos y saberle aplicar al caso en concreto. Entonces, de todos modos, gracias y una buena tarde.